Seguidamente pasamos al punto en el que vamos a explicar la producción ahora en el largo plazo. Hemos visto la producción en el corto, ahora vamos a verla en el largo plazo. Veremos también la importancia de las curvas isocuartas y cómo es el proceso de sustitución entre factores y algunos casos especiales para determinadas tecnologías. Bien, las curvas isocuantas son algo que nos van a sonar mucho de lo que hemos visto en temas anteriores cuando vimos en su momento la función de utilidad. En este caso nos referimos a factores de producción, no a preferencias del consumidor, estamos en el lado de la producción. Y tenemos que recordar que cuando hablamos del largo plazo, todos los factores de producción son variables. En el corto plazo teníamos uno fijo y otro variable. Estamos en un modelo reducido, solamente con dos factores. En el largo plazo todos son variables, tanto trabajo como capital los vamos a considerar como dos factores que pueden variar en su magnitud. Bien, pues las isocuantas son las curvas que nos muestran todas las combinaciones posibles de factores de producción que dan lugar a un mismo nivel de producción, isocuantas, es decir, la misma producción, la misma cantidad, isocuantas. Eso etimológicamente es lo que viene a expresar el nombre. Bien, las isocuantas, en cualquier caso, representan siempre distintos niveles de producción que son técnicamente eficientes, es decir, con los que la empresa o la unidad de producción puede tener diferentes cantidades de producción combinándolos a un mismo nivel, pero de forma que siempre son niveles que son eficientes para la empresa. Vale, si nos ponemos en una tabla como la que estamos viendo, podemos apreciar que tenemos en una columna las cantidades de capital con las que nos manejamos, una unidad de capital, dos unidades de capital, 3, 4, hasta 5. Bueno, es un ejemplo. Y por otra parte, en la parte superior tenemos las cantidades de trabajo, una unidad de trabajo, 2, 3, 4 y 5. Vale, bueno, pues tenemos nuestra tabla. Si observamos y hacemos una lectura en coordenadas de filas y columnas, pues vemos que con diferentes cantidades de trabajo y de capital se pueden llegar a obtener similares niveles o iguales niveles de producción. Un caso de los que tenemos aquí en este ejemplo, insisto en que es un ejemplo, pues con 3 unidades de trabajo y una unidad de capital conseguimos 55 unidades de producción. Pero 55 unidades de producción también podemos ver que se producen si utilizamos una unidad de trabajo y 3 unidades de capital. Igualmente podemos ver que podemos alcanzar una producción de 75 unidades con diferentes combinaciones. La hemos marcado en este caso con unos círculos rojos para que se vea de una forma pues, más rápida. Pero vemos que con 5 unidades de trabajo y con una de capital obtenemos esas 75 unidades de producción y también la conseguimos con 3 unidades de capital y con 2 de trabajo, ¿no? Lo tenemos aquí. Bueno, podemos conseguir con diferentes combinaciones conseguimos el mismo resultado en definitiva. Igual nos sucede con el nivel de 90 unidades de producción. Igualmente vemos, lo hemos señalado en este caso, unos triángulos verdes para que se vea más claramente, pero tenemos las mismas cantidades producidas con diferentes usos o diferentes cantidades de trabajo y de capital. Nuestros dos factores de producción que manejamos en nuestro modelo. Bueno, si eso lo representáramos, es decir, si representáramos por niveles de producción, el nivel de producción, en este caso del ejemplo, el nivel 55, el nivel 75, el nivel 100, pues vemos que haciendo distintas combinaciones, tenemos unas unidades en el eje horizontal, en este caso las unidades de trabajo, y en el eje vertical las unidades de capital, pues vemos que conseguimos esos niveles con distintas combinaciones, podemos movernos y generamos una serie de curvas. Vale. Pues esas curvas con las que generamos la misma cantidad pero con diferentes proporciones, con diferentes cantidades de un factor y otro, son las isocuantas, porque conseguimos la misma isocantidad, isocuantas. Vale. ¿Qué propiedades tienen las isocuantas? Pues todo esto nos va a sonar mucho si hemos visto los temas anteriores del lado de la demanda. Son muy similares.
solamente que ahora vamos a hablar de factores de producción. Las isocuantas, como hemos podido ver en la representación gráfica, son decrecientes. Además, conforme se representan, en este caso, más alejadas del origen de coordenadas, pues están representando un mayor nivel de producción, una mayor cantidad. Son curvas que no pueden cortarse, porque digamos, estaríamos entrando en una contradicción, se podría obtener digamos, la misma producción con cantidades que entrarían en contradicción entre sí. Y por la representación, la que hemos visto en la imagen previa, pues vemos que esas isocuantas son convexas, es decir, apuntan hacia el origen de coordenadas. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues en este caso concreto que hemos usado como primer ejemplo, estamos manejándonos con una función de producción de tipo Cobb-Douglas, como la que hemos visto en el lado de la demanda cuando hablamos de funciones de utilidad, pero aquí con factores de producción. Al ser una función de producción de tipo Cobb-Douglas, tiene la forma, pues como aquí se expresa, de la cantidad igual a un factor A, que es una cantidad numérica, que multiplica al trabajo elevado a una potencia positiva por el capital elevado a otra potencia positiva. Bien, ¿qué nos está diciendo esta función? Pues que en este caso estamos representando no preferencias, porque no estamos hablando de funciones de utilidad, pero estamos hablando de funciones que son isocuantas regulares, es decir, son factores de producción que en principio no son preferidos especialmente de ninguna forma por la unidad de producción, en este caso por la empresa, sino que bueno, cualquier combinación en principio le va a valer porque no tiene una preferencia concreta por uno u otro. Es importante entender los parámetros de la función de producción. Vemos que lo expresamos aquí como A es igual a L, que es el factor trabajo, elevado a una potencia por B, ¿no? Por K, que es el factor capital, elevado a una potencia que es C. Lo llamamos de esta forma. Vale, ¿qué nos está diciendo cada uno de ellos? Pues en este caso el parámetro A lo que nos está diciendo es el volumen de producción que se obtiene si se utiliza una unidad más de cada factor. De tal forma que, como es un parámetro que multiplica toda la función, pues en la medida que ese parámetro varía, es como si nos estuviera diciendo que ha variado en sí la tecnología que utiliza la empresa y puede conseguir mucho más simplemente por ese cambio tecnológico. Las potencias en este caso, la potencia en este caso B y C, lo que nos están diciendo es la respuesta de la cantidad producida a las variaciones de los factores, del factor trabajo y del factor capital. Bueno, ¿cómo es la relación entre los dos factores, entre capital y trabajo? Bueno, pues en este caso la relación que nos describe matemáticamente la relación entre uno y otro es la que se conoce como relación marginal de sustitución técnica. Digamos, ya conocíamos de antes, cuando hablamos en el lado de la demanda, la relación marginal de sustitución, ahora le añadimos un apellido, digamos, sería la relación marginal de sustitución técnica, que lo que nos está indicando es que estamos hablando de factores de producción. Y es, como se puede apreciar, la relación por cociente entre la variación entre la cantidad de capital y la variación en la cantidad de trabajo, que lo representamos capital por la letra K y trabajo por la letra L. Es una relación, en este caso, que es negativa, y al poner el signo menos por delante, lo que conseguimos es que la relación marginal de sustitución nos dé un valor positivo. Luego, la relación marginal de sustitución, lo que nos está diciendo es la cantidad en que se pueden reducir el factor capital por trabajo, es decir, la combinación, relación marginal de sustitución, cómo se puede sustituir un factor por otro para conseguir que la producción en definitiva permanezca constante, es decir, se mueva a lo largo de esas isocuantas que hemos estado viendo. Dicho de otra forma, ¿cómo pueden intercambiarse esos dos factores de producción, capital y trabajo, sin que el nivel de producción se vea alterado? Si la volvemos a ver en la gráfica, aquí tenemos una representación más simple, ¿no? Donde tenemos en este caso dos isocuantas, y vemos que digamos, hay unos puntos señalados, ¿no? El punto C, el punto A y el punto B,
que nos dicen, digamos, que bueno, pues si nos queremos mover de una curva a otra, pues podemos hacerlo o bien por una variación en el capital y pasaríamos del punto C al punto A manteniendo el factor trabajo constante, y si nos queremos mover al punto B, podríamos hacerlo o bien reduciendo unidades de capital y aumentando las unidades de trabajo. Pero si nos moviéramos dentro de la misma isocuanta, o sea, de A a B, lo que tendríamos sería una situación en la que la cantidad en sí es constante, aunque variaran los factores capital y trabajo. La relación, en este caso, la relación marginal de sustitución técnica, podemos, digamos, analizarla desde el punto de vista de la variación marginal en el capital, el factor capital, o la variación marginal en el factor trabajo. Matemáticamente, como podemos ver, se representa como que la producción marginal del factor trabajo es igual a la variación, en este caso, a la relación proporcional entre la variación en cantidad cuando varía el factor trabajo. Cuando hablamos de cantidades infinitesimales de variación, esta representación matemática vendrá dada por la derivada de la cantidad respecto al trabajo. Cuando hablemos de la producción marginal del producto marginal del factor capital, el producto marginal del factor capital en este caso se representaría como la variación, la relación proporcional entre la variación entre cantidad y variación de capital. Igualmente, cuando lo hagamos con cantidades infinitesimales, la representación del producto marginal del capital o del trabajo siempre van a ser como la derivada de la cantidad respecto al factor que corresponda, trabajo o capital. Si volvemos a la gráfica anterior, podemos analizar un poco más allá esta expresión. Si nos movemos dentro de la misma isocuanta, y por ejemplo quisiéramos mover del punto A a B, si recordamos, el producto marginal del capital es la variación en la cantidad respecto a la variación en el capital. Si despejamos y nos quedamos con la variación en la cantidad en un lado de la ecuación y lo igualamos al otro lado, pues despejando veremos que multiplica, como aquí aparece, la variación de la cantidad por el producto marginal del capital. Igualmente podemos hacer si analizamos desde el punto de vista del producto marginal del trabajo, pues la variación en la cantidad respecto a la variación en el trabajo. Podemos despejar también el factor cantidad y tenemos la siguiente ecuación. De las dos maneras estamos viendo cómo puede variar la cantidad. Bueno, pues si nos movemos a lo largo de una misma isocuanta, la variación de la cantidad es ninguna, porque en una isocuanta, por definición, la cantidad no varía, la cantidad producida es la misma con distintos factores. La cantidad no varía porque estamos en la misma isocuanta. Bueno, si estamos en la misma isocuanta, podemos igualar las dos expresiones matemáticas que tenemos en la pantalla. Si igualamos esas dos expresiones, o si las sumáramos nos daría igual a 0, pues claro, si pasamos a un lado y a otro las expresiones relativas a variaciones en capital y variaciones en factor trabajo, lo que nos resulta es que la relación por cociente entre las variaciones en capital y la variación en trabajo, o en negativo la variación del producto marginal del trabajo respecto al producto marginal del capital, es lo que sería la relación marginal de sustitución técnica, que nos diría que nos estamos moviendo dentro de una misma isocuanta, porque en esa isocuanta la variación en la cantidad es 0, es decir, no se está produciendo ningún cambio. Bueno, pues si volvemos otra vez a nuestra representación, vemos otras tres isocuantas, en las que vemos que en cada una de ellas, conforme nos alejamos del origen de coordenadas, la cantidad producida es más alta y nos viene expresado aquí, pues, a modo de ejemplo, como distintas cantidades producidas. Si nos fijamos en concreto en una de ellas, podemos fijarnos que si nos vamos moviendo a lo largo de la curva, vemos que en la medida que nos vamos desplazando a lo largo de la curva, vamos renunciando, de alguna forma, a el uso de más, en este caso, más cantidades de capital, más cantidades de factor capital, para emplear una unidad más de factor trabajo. De tal manera que cada vez esas cantidades a las que vamos renunciando, entre comillas, se renuncia, ¿no? Como vamos
sustituyendo uno por otro, se van haciendo cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. De ahí que la relación marginal de sustitución sea, en este caso, decreciente. Tenemos también casos especiales, como vimos en su momento, que nos sonará cuando estuvimos viendo la parte de la demanda. Un caso especial es cuando utilizamos dos tecnologías que son sustitutivas entre sí, o utilizamos factores, mejor dicho, que son sustitutivos entre sí. Corrijo lo anterior. Si los factores capital y trabajo son sustitutivos, en este caso la representación ya no va a ser una curva convexa, sino una línea recta. Tenemos aquí, tenemos líneas rectas, porque en este caso lo que tenemos son factores de producción que son sustitutivos. El ejemplo que estamos viendo sería de sustitutivos perfectos. De esta forma, cuando los factores son sustitutivos perfectos, la relación marginal de sustitución ya no será decreciente, como en el caso anterior, sino que será una constante, porque va a ser siempre, digamos, la misma renuncia en uno y otro caso para cambiar los factores uno por otro. En este caso, tendremos que ser una situación que no es la de una función de tipo Cotaglas, evidentemente. Otro caso especial es cuando tratamos con tecnologías donde se utilizan los factores de producción en cantidades fijas o en una proporción constante. Se me ocurre como ejemplo, pues, no sé, pues si tenemos un vehículo, ¿no? Pues, que sería el capital en este caso, pongamos que tenemos un transporte, un camión, pues para cada camión nosotros vamos a necesitar una determinada cantidad de factor trabajo. Pues podemos decir que para cada camión necesitamos un conductor. O si son en varios turnos, pues puede ser, pongamos que trabajan 8 horas, pues por camión tenemos que contratar 3 conductores para que el camión pues, no pare nunca, 24 horas, ¿no? Es un ejemplo un poco extremo, pero es un ejemplo. Sí, pero no podemos tener 4 conductores para un camión, porque en nuestro caso, si los turnos son de ese volumen de horas, pues no hay horas para que un cuarto conductor tenga sentido. Y no tendría sentido tampoco tener un camión si no tenemos los 3 conductores y queremos que ese camión funcione las 24 horas. Pues bueno, eso sería un caso en donde siempre va a haber una determinada proporción, que puede ser en este caso pues 3-1 o puede ser 1-1. Pues ocurre también pues el caso, pues si tenemos en la obra un martillo neumático, ¿no? Pues un martillo neumático tiene que manejar una persona. Por cada martillo que tengamos allí, tendremos que necesitar a una persona que lo maneje. Pues eso sería una proporción constante, 1-1. Los dos factores van a estar siempre en la misma proporción. Y no existe, en nuestro ejemplo, que es un modelo simplificado, insisto, no existe, digamos, nada intermedio. Bueno, pues cuando tratamos con factores de producción que son en proporciones fijas, en este caso, pues tendremos una representación como la que acabamos de ver. Es decir, vamos a necesitar siempre una determinada cantidad de cada uno de ellos y su representación no será en una curva de tipo Cobb-Douglas convexa, sino serán determinados puntos. La función en este caso, además, como sabemos, pues al no ser continua, no será una función derivable desde el punto de vista matemático. Con esto terminamos el punto 3 y pasamos al siguiente, el punto 4, los rendimientos de escala.